Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, antes de participar de estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Lectura del segundo libro de los Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre guerrero valeroso era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona: ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente él lo libraría de su lepra. Naamán se fue y le contó a su señor: la niña del país de Israel ha dicho esto y esto. El rey de Aram respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Naamán partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 trajes de gala, y presentó al rey de Israel la carta que decía: junto con esta carta te envío a Naamán, mi servidor, para que lo libres de su lepra. Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso yo soy Dios capaz de hacer morir y vivir, para que éste me mande librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensaje para que le dijera: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo: yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor su Dios, luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle: Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente báñate y quedarás limpio? Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva
a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Domino sit in corde tu nella virtù e digni competente nel nostro Evangelio in sommi nomini Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todos en el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel, en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escampado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor ya daba testimonio de la grandeza de su presencia. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. El Señor viene a predicar en primer lugar al pueblo de Israel, y es el pueblo de Israel el que lo rechaza. Pero eso, queridos hermanos, es también parte del plan del Señor. Él quería que la salvación se extendiera al mundo entero. Y a propósito del rechazo de Israel en su mayoría, la predicación del Evangelio se extendió al mundo entero. Y por lo tanto nosotros somos beneficiarios de ese regalo maravilloso de la salvación que el Señor nos ofrece. Y por tanto también nosotros hemos de ser agradecidos recordando que a quien seguimos, a quien buscamos, es mucho más que un profeta, es mucho más, queridos hermanos,
que simplemente un gran líder religioso, es mucho más de lo que siquiera nosotros somos capaces de imaginar, porque es Dios mismo. Pero el Señor quiere seguir sirviéndose de medios, digámoslo así, humanos o sensibles más bien. Y por lo mismo, escuchábamos en la primera lectura la historia de Naamán, que fue sanado por medio del profeta Eliseo, y que le pidió una cosa tan sencilla como ir a lavarse 7 veces a las aguas del río Jordán. Naamán, escuchábamos, ¿cierto?, el libro de los Reyes, se molestó mucho porque pensó qué diferencia hay entre estas aguas y las aguas de mi tierra, de Damasco. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros también hemos de comprender que el Señor se sirve de signos y de elementos humanos, visibles para nosotros, pero el que actúa es Él. Efectivamente, Naamán tiene toda la razón. La diferencia entre el agua del Jordán y la agua de Damasco no tiene ninguna diferencia. La particularidad está en que es el Señor el que actúa, el que ha querido operar el milagro a través del agua del río Jordán. Lo mismo podríamos pensar, queridos hermanos, en respecto de los sacramentos. ¿Qué diferencia hay entre el agua de la pila bautismal con el agua que brota de la llave? Absolutamente ninguna, es exactamente la misma agua. ¿Y qué diferencia hay entre un pan ácimo como el que ocupamos en la misa y el vino con un pan sin levadura que pudiésemos hacer en la casa? No hay ninguna diferencia. Pero es el Señor el que actúa y el que opera a través del signo del agua para realizar Él su obra maravillosa en el bautismo de purificación, en la Eucaristía de conversión de ese pan en su cuerpo y del vino en su sangre, y así sucesivamente con todos los sacramentos e incluso con los sacramentales. ¿Qué es lo que nos procura la protección de Dios? No es la materia con la que está hecha la medalla, la cruz, el santito que llevamos en nuestro cuerpo, sino que es Dios que a través de ese objeto bendecido quiere también a nosotros concedernos la protección, la gracia, la sanación, la salvación. Y por eso, queridos hermanos, los objetos de piedad y de una manera muy particular los sacramentos nos tienen que llevar al Señor. Hemos de vivirlo con esa fe y con esa piedad, sabiendo que es Él el que sigue actuando. Más todavía, enseña el catecismo que es Cristo mismo el que opera. Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote celebra la misa, es Cristo quien se ofrece nuevamente a Dios Padre en un sacrificio incruento, renovando el mismo sacrificio cruento del Calvario. Cuando un sacerdote absuelve, es Cristo quien absuelve. Por tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos una posibilidad maravillosa, permanente de encuentro con el Señor, para que en Él descubramos el verdadero camino que nos lleva a la vida, porque Él es la verdad. Y por eso en nuestro corazón hemos de buscar siempre a ese Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios viviente, repetíamos en la antífona. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, Dios mío. Es eso lo que tenemos que buscar. No los medios, queridos hermanos. Los medios que el Señor utiliza son el camino por el cual el Señor quiere que nos unamos más perfecta y profundamente a Él. Y unidos a Él recibiremos todas las gracias, como Naamán el sirio, como la viuda de Sarepta, que recibieron lo que en su momento necesitaban, la purificación del cuerpo, la mantención de su vida material a través del milagro, de la persistencia de ese aceite y de esa poca de harina que a ella le quedaba. El Señor sabe perfectamente lo que nos hace falta. Por tanto, si estamos unidos a Él, nunca nos faltará nada de lo necesario, ni material ni espiritual, para permanecer unidos a Él, para permanecer perfectamente transformados en Cristo, para que cada vez más Él crezca y yo disminuya, para que ya no viva yo, sino que sea Cristo quien viva en mí. Y para eso, queridos hermanos, es necesario tener sed de Dios, del Dios viviente. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, que nuestra alma cada vez más profundamente
esté sedienta de Dios y que sepamos que con certeza el que lo busca siempre lo encuentra. A Jesucristo sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios para que nos envíe su luz y su verdad. Para que la Iglesia permanezca dócil a la escucha de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los hombres sepan descubrir el poder de la salvación de Dios en los signos sacramentales de la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los cristianos todos vivan con coherencia su bautismo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que en esta Cuaresma nosotros sepamos acoger con sincera voluntad de conversión la palabra de Dios que cada día nos interpela, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos al Señor por todos los miembros de nuestras comunidades, en la parroquia de Nuestra Señora de la Reconciliación y de San Ricardo, para que el Señor nos fortalezca en la búsqueda sincera y profunda del rostro de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, en quien reconocemos tu verdadero rostro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Deus humane substancia reformaste. Da nobis spiritus aquas de misterio. Eius efficiem unitate consortes. Quem unitate natrifinitus es partitius. Iesus Christus, Dominus nostri, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Espíritu militatis in alma contrito. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleva a plenitud, Señor, las ofrendas de tus siervos, haciéndolas para nosotros sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado, Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto, con nuestro Obispo Juan Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Alabad al Señor todas las naciones, firme es su misericordia con nosotros. Oremos. Que la comunión en tu sacramento, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce e inmaculado corazón de María, De la salvación mía. glorioso patriarca San José, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.